Por si las moscas, vamos a hablar de pandemia y crimen organizado. En las últimas fechas hemos leído noticias de cómo el crimen organizado ha ocupado parte del papel del Estado repartiendo despensas y también territorio. Y para hablar de estos temas he invitado a un periodista y a un especialista. Se trata de Alejandro Almazán y de Ricardo Márquez Blas, que es especialista en seguridad. Alejandro es reportero. Vamos a hablar en esta media hora sobre, primero, en dónde estábamos antes de la pandemia. Y les quería preguntar a ustedes dos eso, ¿en dónde estábamos en materia de índices y aumento de crímenes asociados al crimen organizado antes de que comenzara esta situación? Si quieres comenzar, Ricardo. Sí, como no, Guillermo, muchas gracias. Básicamente estábamos estancados en niveles muy altos, aproximadamente entre 2.900 y 3.000 homicidios al mes. Desde hace aproximadamente 15 meses estamos más o menos en esos niveles, desde luego con fluctuaciones, como se presentó en febrero, antes de las primeras, de que a mediados de marzo se dieran las primeras indicaciones para resguardo social. En febrero había existido una pequeña baja comparación de enero, y en marzo tuvimos un incremento de aproximadamente el 7% en homicidios dolosos, la mayoría de estos vinculados a la delincuencia organizada. Aproximadamente entre el 65 y el 80% de todos los homicidios dolosos que se cometen en el país están vinculados a la delincuencia organizada. Y desde luego tenemos también la criminalidad común. La criminalidad común se ha mantenido aproximadamente entre 65,000 y 70,000 delitos denunciados al mes. Entonces, la primera evaluación, que puede ser de mediados de marzo hasta finales de marzo, no arrojó una reducción importante, ni siquiera media o siquiera mínima, en los niveles de incidencia delictiva, particularmente en los niveles de violencia letal. Sin embargo, habría que esperar que conforme se alargue el aislamiento social, sí se registren reducciones, al menos en las denuncias Exacto. de delitos, y luego es probable que los datos correspondientes a abril registren una ligera baja en la violencia letal interpersonal que existe en el país. Alex, estábamos también en un panorama políticamente distinto. Teníamos, bueno, no teníamos, tenemos un nuevo presidente que había prometido combatir el crimen organizado de una forma distinta, a través de la formación de una Guardia Nacional, a través de programas sociales y de un plan anticorrupción. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este nuevo Sí, panorama político? panorama. Mira, la verdad es que lo que acaba de decir Ricardo está súper bien. Digo, creo que es una buena anatomía de lo que está sucediendo. Y en lo político, creo que Andrés Manuel, cuando dice que, bueno, que vamos a ir a la paz, pues sí, su estrategia ha sido evidentemente esa, la paz. Ha dejado que los grupos de alguna manera hagan sus propios ajustes de cuentas, cosa que es grave. La Guardia Nacional estuvo más metida con los migrantes que básicamente ir contra el crimen, ¿no? Y creo que ha habido esta parte, ¿no? De que, bueno, que pareciera que el gobierno federal, bueno, pues dejó libre, ¿no? O sea, que no hizo ningún pacto, que eso está bien, pero hacer pactos, bueno, te deja libre, ¿no? A todos estos grupos delincuenciales que, pues evidentemente, la violencia incrementó. Estos grupos, si tú les hablas de paz y les dices que se abracen en vez de balazos, pues evidentemente no van a entender, ¿no? Es otro tipo de lógica, ¿no? Creo en la estrategia de la paz, o sea, con todas las críticas, creo en la estrategia de la paz, creo que es lo que necesitamos. Yo no voy hacia esto más de guerra, pero tampoco creo que los programas sociales de la propia Guardia Nacional nos estén llevando realmente a la paz. Además, creo que ahora con el confinamiento
Andrés Manuel le ha apostado mucho a la familia, es como su estampita milagrosa, pero la familia mexicana está muy destruida, ¿no? El tejido mexicano está muy destruido y no se puede confiar con la familia. Entonces también creo que eso ha ayudado a que los grupos delincuenciales, bueno, pues se sigan manteniendo, evidentemente, ¿no? En estos altos índices de criminalidad. Estaba yo leyendo a Rita Segato hace esta antropóloga argentina, feminista, y hace un estudio donde dice que a mayor asesinatos entre hombres, mayor feminicidios hay, ¿no? Por eso El Salvador, Nicaragua, el Congo, se disputa el país feminicida junto con nosotros. Es decir, o sea, es un problema muy grande, ¿no? Que no solamente atañe a los grupos delincuenciales, sino también se mete a las casas, se mete a la violencia de género, se mete a todos nosotros, ¿no? O sea, creo que ese era a donde estábamos parados, ¿no? En el COVID, ¿no? O sea, antes del COVID estábamos parados como en algo muy incierto, sin saber si la paz estaba funcionando, si íbamos hacia la guerra, grupos pidiendo la guerra, otros diciendo no por la paz. O sea, estábamos en esos dimes y diretes, ¿no? Creo que hasta ahí estábamos y las estadísticas pues contradecían que estábamos lejos de la paz. Ahora, yo sí creo que la paz también genera muertes, ¿no? Desgraciadamente, o sea, la paz también te trae eso, ¿no? El gobierno no ha soltado una bala, pero bueno, pues los muertos están ahí, no han parado. Alex, perdón, también intento de atrapar al hijo del Chapo y después una reacción muy concertada de parte del Cártel Sinaloa para parar esa acción del gobierno, que nos dejó a todos un poco helados. Claro, nos dejó helados, nos dejó con muchas incertidumbres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Yo creo, cuando Andrés Manuel sale en las mañaneras y dice, hablen con su mamá, no hagan esto, se lo dice a los narcos, no lo dice a nosotros, evidentemente, ¿no? Les están hablando a los narcos, pero bueno, los narcos no hacen ese caso. Yo creo que a lo largo de la historia el Cártel de Sinaloa ha sido ese socio que tiene el Estado mexicano desde siempre, ¿no? Y el Cártel de Sinaloa, pues creo que sí representa una importancia brutal para esta maquinaria del narco. Y si le das al Cártel de Sinaloa, le das a la maquinaria, ¿no? O sea, si le pegas al Mayo Zambada, todo se viene abajo, ¿no? El Mayo Zambada prácticamente es el que controla mucho de la droga que entra en México. Muchos de los cárteles le compran al Mayo Zambada, ¿no? Entonces, creo que el Cártel de Sinaloa por eso tiene ese gran poderío y pues me imagino que debe haber ahí pactos, ¿no? Pactos a lo mejor incluso ni no dichos, ¿no? Sino simplemente, bueno, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y seguimos iguales, ¿no? No sabemos cuál es la estrategia ahorita de Andrés Manuel, la verdad es que está muy incierta la del gobierno federal. Los programas sociales parecería que quieren ayudar, pero pues tampoco hasta el momento son la solución. Habrá que esperar. Yo siempre dije, mira, yo voy a esperar por lo menos unos 3 años para ver cómo el gobierno de Andrés Manuel en este asunto de la violencia está haciendo algo. No veo un cambio sustancial, o sea, desgraciadamente, pero bueno, pues a ver si pasa algo, incluso después de esto de la era del COVID, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresar con Ricardo para hablar todavía de un tema pendiente que es la captura de García Luna y lo que revela de la relación del gobierno con el Cártel de Sinaloa. Vámonos a un corte y regresamos aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Ustedes están en Canal 22. Yo soy Guillermo Osorno y estoy hablando con Alejandro Almazán y con Ricardo Márquez Blas sobre la pandemia y el crimen organizado. Antes del corte, quería platicar con Ricardo acerca de la aprehensión de Genaro García Luna, y lo que revelaba de la relación, por lo menos del gobierno de Calderón, con el Cártel de Sinaloa, que también ha sido motivo de discusión reciente. ¿Qué piensas al respecto, Ricardo? Yo creo que, como todo juicio, habrá que esperar cuáles son las pruebas que presenta la parte, digamos, acusadora y cuáles son los elementos que presenta la parte que se está defendiendo.
pero por lo pronto ya nos estamos entreteniendo bastante con la polémica que hay alrededor, como ha sido recientemente ilustrado por el caso de las declaraciones de la ex embajadora Jacobson, donde francamente dice que pues, sí tenía algunos rumores que le habían llegado a ella y al gobierno de los Estados Unidos, pero que no había, digamos, no era básicamente nada confirmado ni por fuentes internas ni por fuentes del propio gobierno norteamericano. Pero de cualquier forma va a ser un tema que va a ser de mucho interés y que nos va a permitir acercarnos a algunos temas de los que sabemos muy poco, o cuando menos públicamente se conocen muy poco, como son los mecanismos de colaboración bilateral en materia de combate a las drogas. Hoy mismo el presidente dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir más información acerca de este operativo supuestamente controlado en el que ingresaron armas a nuestro país para poder identificar las redes a través de las cuales llegaban las armas a México, y nos va a permitir acercarnos también a la estructura del cartel más importante en ese momento, que era el cartel de Sinaloa, a cómo estaban acomodadas las fichas al interior de ese cartel, y también ver cómo acercarnos, y esta es una parte muy importante, a cuál fue la dinámica que disparó la violencia letal en nuestro país. Recordemos que esta violencia letal se disparó a partir del segundo cuatrimestre de 2008, no en los inicios del gobierno de Calderón. Paradójicamente, el primer año del gobierno de Calderón fue el año en el que se ha registrado la tasa de homicidios más baja en el país. Fue a partir del segundo cuatrimestre del 2008, donde los homicidios dolosos empiezan a dispararse. Entonces nos va a permitir también adentrarnos a cómo fue que se dio esta dinámica, por qué se tardó, por qué si la declaración de guerra de Calderón en contra del narcotráfico inició en diciembre de 2006, por qué hubo esta tardanza en que se disparara la violencia letal en nuestro país. Entonces nos va a permitir acercarnos y aproximarnos y entender mejor qué fue lo que pasó y cuáles son los mecanismos, las instancias a través de las cuales se pudo disparar o se transmitió esta ola de violencia letal en nuestro país. Creo que va a ser muy importante también para eso. Bueno, muy bien. Estábamos en esto cuando llega la pandemia y hemos visto por lo menos dos clases de respuestas del crimen organizado. Uno es repartir despensas, y esto ha sido común de todos los grupos, de casi todos los grupos, y la otra es hacer alarde de que han conquistado territorios o que ya tenían, o alarde de los territorios que ya tenían en sus manos. Alex, has estado reporteando sobre esto recientemente. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, es evidente que, como tú lo dices, históricamente los narcos están, ya sea en Día de Reyes, 10 de mayo, Día del Niño, ¿no? Navidad, o sea, siempre están ahí, ¿no? Día de las Madres. Hoy lo están, y la verdad es que sí, o sea, quizá en una primera capa uno pensaría que hay una especie de relación pública de esto de retomar de consentir al territorio, de retomar otros territorios, pero fíjate que a mí me llamó la atención algo. Me mandaron un video de cómo están repartiendo las despensas en Chihuahua, los Salazar, y sale toda la gente diciendo gracias Alfredo Salazar y gracias señor Salazar, bla, 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 drones, un video súper bien producido. Y ves el del Cártel Jalisco Nueva Generación y es idéntico. También, señor Mencho, los mismos drones, la misma producción. A mí me llamó la atención que sea en Chihuahua, es decir, y que sea en Jalisco. Dos estados que evidentemente están en contra de la federación, Jalisco y Chihuahua, los gobernadores lo han dicho. En Tamaulipas también ha pasado esto de las despensas. Tamaulipas es otro de los estados que también se quieren salir de la federación, o no sé qué idea traen, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención esto. O sea, yo solo lo quiero poner sobre la mesa. Pareciera que lo más simple sí, o sea, los narcos van hacia consentir a sus bases, pero el hecho de que se parezcan tanto los videos de los Salazar y del Cártel Jalisco y que tengan casi la misma producción, yo digo, puta, solamente les faltó el mismo productor, ¿no? Claro. O a lo mejor compartieron el mismo productor, ¿no? Solo hay que ver los videos para decir uno, oye, pues son iguales, o sea, ¿qué onda? O se están copiando, yo no creo, digo, porque pues cada uno tiene su estilo,
pero la verdad es que me parecieron así completamente, así súper bien hechos. Además, los Salazar involucrados en el asesinato de la gran periodista Miroslava Breach, ¿no? Y bueno, Corral sabía del asesinato. Entonces, todo está ahí como muy, muy, muy sucio. Yo la verdad es que no creo todavía en que los narcos lo estén haciendo por una cuestión de relaciones públicas o por retomar a su territorio. Ellos finalmente siempre han mimado a su gente, pues para eso la tienen, porque necesitan hacerlo. A mí simplemente me llamó la atención esta superproducción y yo dije, no, aquí ya hay algo raro, ¿no? O sea, perdón, pero soy reportero y tengo que dudar de esas cosas, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor simplemente es una esta cosa de relaciones públicas y ayudar y tan, ¿no? Pero me llama la atención de verdad que estén tan parecidos los videos y tengan lo mismo. O sea, gracias señor Mencho, gracias señor Alfredo Salazar, y las mismas tomas, que prestaron al camarógrafo, no sé, o sea, ahí habrá que verlo, y evidentemente todo esto jode a los tres niveles, municipal, estatal y federal, o sea, sin duda, no es solamente un golpe contra Andrés Manuel, o sea, contra el gobierno federal, que parece que no está haciendo nada contra el crimen, no, también es un golpe contra los gobernadores y contra los gobiernos municipales, ¿no? Porque con el pretexto de decir es que son delitos federales, nosotros no nos metemos. Oye, pues es que tu policía son los sicarios del cártel, ¿no? Entonces, cuando tú limpies tu policía y cuando seas honesto y decirle a tu gente, nuestros policías, tanto municipales como estatales, son los primeros sicarios de los cárteles, entonces ya lo vamos a creer. Mientras lo que digan los gobernadores, incluso lo que diga el gobierno federal en este asunto, la verdad es que está como a mí me parece todavía muy, muy oscuro. Esa es mi opinión. He hablado con narcotraficantes, les he llamado en estos días para ver cómo están. Me dicen que los narcos están pagando a su gente, ellos tienen cash, como tú bien nos decías afuera de cámara. Sí, los narcos tienen cash y están tratando de pagar, las drogas están subiendo, no les está llegando provisiones de China, por eso subió mucho el cristal, ¿no? La onza de cristal en México se llegaba a comprar en 4,000 pesos, hoy se está comprando en 10,000 pesos, ¿no? La onza de cristal, por lo mismo, porque no llega estos materiales de China, ¿no? Y con ellos también se medio como peloteado este asunto y ellos también me dicen, no, pues aquí hay algo raro, ¿no? Nosotros no hacemos ese tipo de cosas, y si las hacemos, no las presumimos así, ¿no? Entonces, por eso es que he estado medio atando cabos y yo digo, no, ahí hay algo raro, ¿no? O sea, solo lo dejo sobre la mesa, pero sí tengo esa, pues, digamos, cierta preocupación de que que realmente esté preparando algo más allá de simplemente despensas, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos que irnos a corte, nos quedamos con esta interrogante de Alex, no se nos vayan. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de pandemia, crimen organizado, y antes del corte estamos analizando sobre la respuesta de los distintos grupos de crimen organizado frente a la pandemia. Ricardo, ¿cuál es tu opinión frente a lo que hemos visto, tanto a los videos a los que hacía alusión Alex, como a también de estas declaraciones de apropiación de territorio? En términos generales, me da la impresión de que la pandemia ha sido bastante generosa con las organizaciones del crimen organizado. Por un lado, por el lado del mercado, redujeron o se suspendieron los envíos de precursores químicos y de fentanilo terminado y de otras drogas provenientes de Asia, particularmente el mercado chino. Wuhan es parte del estado de Hubei, donde están los laboratorios y se exporta no solamente hacia México, sino también a Estados Unidos, pero cada vez más hacia México. Y también el 1 de abril, el gobierno norteamericano anunció un operativo especial en las aguas del Pacífico y del Caribe para tratar de evitar el tráfico de drogas ilegales provenientes de Sudamérica. Esto implicó, desde luego, un recorte en el suministro de los carteles mexicanos, pero fue esto benévolo con los carteles mexicanos porque la demanda, particularmente en países importantes de Estados Unidos como Nueva York, se cayó.
Si hubieran tenido el suministro, los carteles mexicanos hubieran tenido una sobreexposición a esta. Y la lógica del mercado fue bastante benéfica con estos. En el términos de la operación policial, también ha sido benéfico con los carteles, porque las policías de todos los niveles, la Guardia Nacional, el Ejército, las policías estatales y las municipales, pues han tenido que diversificar y concentrar sus esfuerzos en que la ciudadanía atienda las recomendaciones de aislamiento social, pero también para proteger hospitales, para proteger al hospital médico, para distribuir el material médico, como lo ha estado haciendo la Guardia Nacional, para proteger los hospitales, como también lo ha estado haciendo la Guardia Nacional. Entonces ha habido un retiro, un repliegue de las fuerzas del orden que ha sido benéfico también para los carteles y que les ha permitido tener mayor margen de maniobra. Y este mayor margen de maniobra se ha reflejado en, como ya mencionábamos, en estos videos y en este reparto de despensas. Desde luego tienen suficiente fortaleza como para poderlo hacer en tiempos, digamos, de mayor normalidad, pero con este repliegue de las fuerzas del orden lo han hecho con mayor facilidad. Y desde luego, como ya también lo mencionaba Alejandro, la pandemia no ha afectado de manera sustancial sus finanzas. Tienen una gran reserva de recursos y son los que han estado poniendo ahorita para distribuir despensas, y seguramente son los que estarán poniendo en juego para continuar con los enfrentamientos, para la adquisición de armas, para la incorporación de nuevos elementos hacia sus fuerzas. Una parte que me parece muy importante es lo que está pasando en Guanajuato. En Guanajuato, francamente, se juega el futuro de la estructura del narcotráfico y del mercado, tanto interno como externo, en México. El enfrentamiento del cartel de Jalisco Nueva Generación y básicamente el cartel de Santa Rosa de Lima, que es un cartel local, a diferencia del cartel de Jalisco Nueva Generación, que es un cartel nacional, es una parte muy importante para definir lo que va a pasar en la estructura del narcotráfico nacional y lo que va a pasar también con la estructura de la exportación de estas drogas ilegales hacia el mercado norteamericano. En esta parte, el gobierno mexicano parece estar poniendo mucha mayor presión al sujeto más débil de esta batalla en Guanajuato, que es el cartel de Santa Rosa de Lima, y ha intentado detener en más de una ocasión al líder, a José Antonio Yepes, conocido como el Marro. Sin embargo, las repercusiones de esta detención, de esta posible detención, tendrían un efecto dominó en todo el país y tendrían como resultado final el fortalecimiento del cartel de Jalisco Nueva Generación, que es uno de los carteles más peligrosos y con mayor uso de la violencia letal que existe en el país. Claro. Y ya para terminar, frente a un escenario en el futuro en donde el gobierno tiene restricciones presupuestarias y todavía la Guardia Nacional no acaba de cuajar, ¿cuál es su predicción sobre lo que va a pasar con el tema del crimen organizado? Alex, tienes 1 minuto, 2 minutos. Sí. No, digo, la verdad es que el pronóstico se ve feo, ¿no? O sea, es decir, viene el desempleo, muchos jóvenes o mucho hombre va a ir al crimen a buscar trabajo, porque ahí está el trabajo, porque ahí hay cash, ¿no? Y los grupos criminales seguramente los pueden estar reclutando. Me parece que la Guardia Nacional ya, digo, yo entiendo el caso con los migrantes, pero debería de irse ya de los migrantes y empezar realmente a hacer el trabajo para el que fue hecho, ¿no? Pero sí temo que pueda haber, que aumenten los asaltos, que aumenten los secuestros, que aumenten las extorsiones, el crimen común, ¿no? Digo, mucho desempleo. Ahorita quizá no lo estamos viendo, pero mira, tú sabes dónde vivo. El otro día vino aquí una golpiza entre policías y gente, ¿no? O sea, nadie dijo nada porque bueno, estamos en pandemia, pero te das cuenta de ya el grado de violencia que hay. Sí, de la tensión con la gente, o sea, fue una batalla campal entre 20 policías y 6, 7 ambulantes, ¿no? Está terrible, o sea, hay una tensión fuerte y yo creo que pues va a ir creciendo. Yo de pronto salgo a pedalear a la ciudad y me doy cuenta que pues, la gente está como ansiosa, ¿no? O sea, ves a los malandros de siempre, no robando, pero están ahí, ¿no? Entonces, sí temo que nos puede ir muy mal pasando esto, simplemente por una situación económica que se nos viene encima fuerte. Gracias, Alex. Ricardo, ¿cuál es tu pronóstico?
Coincido con Alejandro y no voy a tocar el tema la influencia de los asuntos económicos porque ya lo expuso bastante bien. Voy a señalar un tema que muestra el poco optimismo que podemos tener en este caso, con un ejemplo práctico, concreto. El operativo que desde el 1 de abril tiene el gobierno norteamericano en aguas del Pacífico del Caribe implica que el trasiego de drogas tendrá que hacerse por tierra. Esto significa que los carteles mexicanos tendrán una mayor jerarquía e importancia en el concierto de las organizaciones criminales transnacionales, porque la droga tendrá que pasar por el territorio mexicano. Pero también implica que continuarán las disputas de los carteles mexicanos por los lugares donde ingresa, por donde transita y por donde se distribuyen las drogas. Y esto significa que también se intensificarán las disputas entre los propios carteles y a su vez esto implica que se incrementen las muertes violentas por las confrontaciones de esos carteles. Entonces, el panorama no pinta muy optimista. Sí, no. En nuestro país. No son buenas noticias. Una última duda, Ricardo, y es, ¿tú crees que el dinero que tiene a su disposición estos carteles pueda también como introducirse a la economía formal? Porque ahora estarían muchas más personas dispuestas a lavar dinero. Sí, sin duda. Sin duda se ha estado introduciendo, pero ahora con las dificultades en la economía se va a introducir cada vez más. Y no necesitan, digamos, introducir de una sola exhibición, digamos, por hacerlo de una manera, grandes cantidades. La manera en cómo tienen organizados la distribución y los gastos para poder ejercer estos grandes ahorros que tienen, es a través de la distribución en pequeñas porciones, en pequeños casos. Entonces, sin duda va a haber una mayor afluencia de efectivo hacia asuntos económicos. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Ricardo. Y a usted, nuestro público, lo esperamos aquí en Por Si las Moscas el próximo sábado. No se lo pierda. Hasta la próxima.